Buenas noches a todos. Mi nombre es Cristina Ayala. Reciban todos un cordial saludo. Soy estudiante de la Universidad del Quindío en la modalidad virtual. Me encuentro actualmente cursando el segundo semestre en el programa SILPA. A continuación les voy a mostrar mi video de sustentación de la unidad número 2 de la materia Teoría Archivística titulada Definición de Archivística. Empecemos. Aquí quiero mostrarles, enseñarles, quiero contarles para lograr comprender los conceptos de archivística, como también su historia y ciencias auxiliares. Este video sustentación lo hago con el objetivo de investigar para poder comprender mediante diferentes fuentes consultadas los distintos conceptos emitidos por los autores de la ciencia o disciplina de la archivística. Empecemos. ¿Qué es un archivo? Un archivo es un conjunto de documentos acumulados mediante diferentes procesos aplicados por una persona o una entidad pública o privada. Los diferentes autores investigados en este video en recursos de lecturas nombran al siglo XX como el periodo en que la archivística ve la luz. Esto lo asocian con la publicación del Manual para la Clasificación y Descripción de los Archivos. Esta obra fue escrita por los tres holandeses. El primero fue Müller, el segundo fue Veit y el tercero Fromm. Este manual trata de una serie de obras técnicas y prácticas de la organización de los fondos documentales. Sigamos. Los tipos de archivos. Los tipos de archivos que les voy a contar a continuación son: el primero es el público. Este público es un nuevo concepto que nace y que acompañaría el archivo de carácter público. Si bien existían primero los privados, los familiares, los religiosos o los económicos, es el público quien es dependiente de la institución, y esto se ve solamente en el Imperio Romano, donde nacen los archivos públicos, debido a que todos necesitan de un sistema de archivos públicos. Pero también alternadamente en Grecia surge el concepto de publicidad, relacionado gracias al archivo público. Como atributo de estos, relacionan también la democracia con este concepto. De ahí será la base, siglos más tarde, del derecho de todo ciudadano a acceder a fondos públicos y consultar y obtener una copia de sus documentos. También el autor Favier nos habla en 1975 que la noción de archivo público se ve más tarde reemplazada o sustituido por la autenticidad. Ahora vamos a hablar de los documentos eclesiásticos. Nos cuenta la historia que en el siglo XIV y en el siglo XV se produce la creación de fondos documentales. Estos son emitidos por entes locales de la época que configuran un segundo archivo, que son los eclesiásticos. Y por último, los privados. Estos eran custodiados por diferentes miembros o personas o entidades. Podríamos decir que en la época medieval. Sigamos con otro concepto, que es archivística. La archivística inicia como una disciplina empírica, según los autores. Su función en el momento era de la conservación del documento y arreglo de archivos, sumada a la necesidad de información de las entidades. Las archivísticas tiene o cuenta con ciencias auxiliares que se ha apoyado en ellas
para poder lograr su objetivo. Bueno, empecemos. La paleografía. Paleografía significa paleos, que es antiguo, y grafía, que es escritura. Y se trata del tratado de las escrituras antiguas escritas sobre soportes o materiales suaves, como lo son el papel, el pergamino y el papiro. También tenemos la diplomática. Nos dice que es un tratado o un documento donde analiza críticamente toda su composición, desde su génesis, su evolución, la tradición del documento, la conservación. Y también nos dice que analiza si el documento es auténtico o no, o si es verdadero o no. También tenemos la cronología, o también llamada cronografía. Esta nos da pautas para traducir el documento desde el cómputo, traerlo hasta el cómputo actual, con el fin de que esté situado correctamente en el tiempo. También tenemos derecho. Dice que este me permite la traducción de documentos y que estos se materialicen en un proceso, estos regulados lógicamente por una norma. Y también en parte da la pauta para que estos sean privados o públicos. Tenemos también la historia. La historia nos permite comprender el contexto en que fue escrito el documento. También dicen que se recurre a ella para crear su propia historia, la archivística. Dice que su relación está muy estrecha porque nos permite la evolución de la sociedad y nos ayuda o nos permite la administración de un archivo. También dice que es necesario conocer la historia de su productor. Otra ciencia muy importante que apoya la archivística nos referimos a la informática. La informática nos dice que fue un conjunto de medios informáticos. Estos nos sirven, y muy importante, para la captura del archivo, el almacenamiento, el tratamiento de la información y más tarde la difusión de esta. También nos permite como automatizar procesos técnicos como la descripción del documento, la clasificación, el acceso y la difusión, también un control de préstamo y gestión de espacios. También tenemos la bien llamada lingüística. Esta se encarga del estudio de la lengua humana y trabaja como auxiliar de la archivística y también para textos históricos. Esta utilizando sus conocimientos de gramática histórica para un estudio crítico. La administración es nuestra siguiente ciencia que vamos a conocer. Esta permite la aplicación a los archivos técnicos y directivas de estrategia, nos cuentan. Y también nos permite una planificación, así como una gestión económica de personal de recursos. Siguiente punto, ¿qué es un documento? Un documento es un escrito en diferentes tipos de formato. Estos formatos pueden ser en papel o medio electrónico y nos permite la recuperación y la recopilación de la información. En este momento intervienen tres elementos en los documentos. El primero es el soporte material. El soporte material duro. Aquí hablamos de la pieza, la arcilla, el bronce y también la tableta. También de tipo blando. Aquí hablamos del papel, el papiro, el pergamino y también interviene el lienzo. Otro tipo o segundo elemento que interviene es el medio. A este nos referimos de la información en materia de soporte
como lo es la escritura, la imagen analógica, la escritura digital y también escritura con tinta. El tercer elemento que interviene es la información. Esta es el mensaje o el contenido, como lo es la noticia o la carta. También vamos a hablar de qué es un documento de archivo. Este nace como herramienta de la administración y dice que es aquel a quien los diplomatistas llaman documento diplomático. También se refiere a que todos los documentos son diplomáticos y todos estos son documentos de archivos para los diplomatistas. En un siguiente punto vamos a decir las características. Según el autor Chavin, habla de las características como los 6 universales del documento. Esto lo determina como atributos con que cuenta el documento, como lo son el autor, el destinatario a quien va dirigido, el tipo de mensaje que cuenta el documento, el soporte en el que está escrito, el móvil y lo no dicho en el documento. También nos dice los tipos de documentos, se nos refiere. El primero es el tipo histórico. El documento tipo histórico habla de fundamentos en los hechos de la historia. El de tipo jurídico habla de que recoge declaraciones. El de tipo diplomático nos cuenta que es el testimonio escrito de un hecho o suceso ocurrido de naturaleza o jurídico. Nos habla del de tipo público, que es generado legalmente por una entidad o autoridad pertinente. El administrativo nos cuenta que es, que es el que genera y gestiona asuntos públicos o privados por personas físicas o entidades jurídicas o instituciones.